Capítulo 15. Sorprendente gracia. Gracia es todo por nada para aquellos que no se merecen nada. Anónimo. Cuando pienso en el título Dios no está enojado contigo, oigo la palabra gracia. Y esa es una palabra maravillosa de oír. Si no fuese por la gracia de Dios, Él tendría que estar enojado con nosotros, porque su santidad demanda justicia por el pecado. Debe hacerse un sacrificio para expiar el pecado, pero debido a su gracia, Él mismo hizo el sacrificio al ofrecer la vida de su Hijo por la nuestra. Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y ofrece cuidarnos y bendecirnos en lugar de darnos lo que nos merecemos. Amigo mío, eso es gracia. Martín Lutero dijo: aunque por pura gracia Dios no nos imputa nuestros pecados, sin embargo Él no quería hacer eso hasta que se hubiera realizado completa y amplia satisfacción de su ley y su justicia. Ya que eso era imposible para nosotros, Dios ordenó por nosotros, en nuestro lugar, a uno que tomó sobre sí mismo todo el castigo que nosotros merecemos. Él cumplió la ley por nosotros. Él desvió el juicio de Dios de nosotros y apaciguó la ira de Dios. La gracia, por tanto, no nos cuesta nada, pero le costó a otro mucho más para obtenerla por nosotros. La gracia fue comprada con un incalculable e infinito tesoro, el propio Hijo de Dios. El enojo y el temor a Él nos reducen a ser siervos oprimidos, pero Jesús dijo: ya no los llamo siervos, los he llamado amigos. Juan capítulo 15, versículo 15. Solamente la gracia nos permitiría ser amigos de Dios. El Verbo, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él estaba lleno de gracia, favor, bondad y verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Por la gracia de Dios somos salvos mediante la fe. Es un regalo de Dios, no por obras, para que ningún hombre pueda presumir o apropiarse el mérito para sí mismo. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. El regalo de la gracia de Dios está a disposición de todos. Lo único que necesitamos hacer es recibirlo por la fe. La gracia perdona nuestros pecados, nos limpia de toda injusticia y nos sitúa en una posición correcta delante de Dios. Verdaderamente sorprendente. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos capítulo 3, versículo 24. Podríamos interpretar Romanos capítulo 3, versículo 24 como: y Dios no está enojado contigo. Somos invitados a tener una relación íntima con Dios por medio de Jesucristo. Él no solo nos salva, sino que también nos ayuda en todo lo que necesitamos hacer en la vida. La misma gracia que nos salvó nos capacita para vivir en victoria con paz y gozo. En muchas de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, él comienza con el saludo: gracia y paz les sean multiplicadas, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible tener paz hasta que tengamos la gracia. Sin gracia, batallamos y nos esforzamos para ganarnos o merecer lo que ya es nuestro como un regalo. Me gusta usar el ejemplo de intentar conseguir una silla en la que ya estamos sentados. Pienso en lo ridículo, frustrante e imposible que eso sería, y sin embargo es exactamente lo que yo hice por muchos años, y quizá también tú hayas hecho lo mismo. Yo continuamente intentaba hacer bien las cosas para poder tener paz con Dios, pero siempre quedaba decepcionada y frustrada. Finalmente aprendí que no podía conseguir algo que solamente necesitaba recibir. ¿Cómo podemos pagar por algo que es totalmente gratuito? ¿Estás intentando conseguir lo que deberías recibir?
Conseguir significa obtener mediante el esfuerzo, pero recibir significa simplemente tomar lo que ha sido ofrecido. Nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él nunca tuvo que ser complicado. El apóstol Pablo les dijo a las personas a las que ministraba que tenía temor a que ellos perdieran de vista la simplicidad que era suya en Cristo Jesús, y nosotros nos enfrentamos al mismo peligro. El mundo en el cual vivimos en la actualidad es muy complicado, y no es probable que cambie, de modo que debemos cambiar nuestro enfoque y mantener nuestra vida tan sencilla como posiblemente podamos. Especialmente deberíamos mantener sencilla nuestra relación con Dios. Podemos hacer eso creyendo su palabra a pesar de lo que pensemos o sintamos. Podemos recibir mediante la fe todo lo que Él nos ofrece, aunque sepamos plenamente bien que no nos lo merecemos. Podemos estar agradecidos por cada favor que Él nos da. Podemos escoger confiar y apoyarnos en Él para satisfacer cada necesidad que tengamos, en lugar de preocuparnos e intentar solucionar las cosas. Y con su ayuda, gracia, podemos obedecerle y crecer en madurez espiritual, sabiendo que su voluntad y sus caminos son siempre los mejores para nosotros. Con frecuencia decimos que una persona llegó a ser salva, pero esa es una frase imprecisa, porque nadie puede llegar a ser salva. La salvación es un regalo que ninguno de nosotros puede obtener mediante esfuerzos. No la conseguimos, sino que la recibimos. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Algunas personas sienten que deben mejorar antes de poder tener una relación con Dios, pero la gracia sale a nuestro encuentro en nuestro estado imperfecto y nos hace lo que Dios quiere que seamos. La gracia no se encuentra donde estamos, pero nunca nos deja donde nos encontró. La gracia nos acepta tal como somos. Me gusta decir que cuando Dios nos invita a su fiesta, es siempre una fiesta con la invitación «Ven tal como estés». Si un amigo te viera fuera de tu casa barriendo hojas del césped y se detuviera para decir «Oye, vamos a tener ahora mismo una fiesta en nuestra casa, ¿por qué no vienes?», podrías responder «No estoy vestido para una fiesta». Pero si tu amigo te dijera «Queremos que vengas tal como estás», eso te haría sentirte bastante especial. Eso es, en esencia, lo que Dios le dice a cualquiera que no haya recibido aún a Jesús como Salvador. La buena noticia es que no tienes que tener todo arreglado antes de poder participar en la fiesta de Dios. Puedes venir tal como estés. No desperdicies años de tu vida intentando mejorar antes de entrar en una relación con Dios. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a llamar a los justos. Un médico no atiende a quienes están sanos, sino a quienes están enfermos. Jesús vino para resolver la enfermedad del pecado. Responde al llamado de Dios. Ven tal como estás. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Isaías capítulo 55, versículo 1. 3 veces en este versículo se nos invita a venir. Lo único que necesitamos para venir es una actitud de redención. Es una actitud de recibir, no de conseguir. Después de que Mateo hubiera respondido al llamado del Señor, preparó un banquete para poder honrar y entretener a Jesús. Invitó a muchos publicanos y pecadores a ir a comer con ellos. Mientras todos estaban a la mesa comiendo, ciertos fariseos, personas religiosas, y sus escribas murmuraban. No podían entender por qué el Señor Jesús y sus discípulos querrían comer y beber con pecadores.
Se quejaron a sus discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Los discípulos no pudieron responder, quizá porque ellos mismos no entendían por qué su maestro haría tal cosa. Cuando Jesús lo oyó, respondió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese era su propósito al venir al mundo. Él no hizo concesiones en absoluto al comer con publicanos y pecadores, ni tampoco estaba en el banquete por casualidad. Él vino con una meta definida. Jesús no esperaba que los pecadores le diesen nada, pero Él vino para darles todo a ellos, y comenzó con su completo perdón y aceptación. Él vino para hacer una oferta gratuita, y ellos solo necesitaban recibirla. En el mundo, cuando oímos a alguien decir, esto es gratis, normalmente sospechamos que hay un costo oculto, pero cuando Jesús dice gratis, lo dice de veras. Jesús dijo, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Mateo capítulo 10, versículo 8. Cuando aprendemos a recibir la gracia de Dios gratuitamente, somos capaces también de darla a otras personas. Recibir gracia, favor, misericordia de Dios es lo primero que necesitamos aprender. Y lo segundo es que deberíamos darla gratuitamente a quienes la necesiten. Dios nunca espera de nosotros que hagamos algo por otros que Él no esté dispuesto a hacer por nosotros. Él nos muestra el camino para que podamos seguir su ejemplo. ¿Deseas tener más gracia hacia los demás? Si es así, entonces debes comenzar por recibir abundantes medidas de la gracia de Dios diariamente para ti mismo. Recibir la palabra de Dios. Otra cosa que hemos de recibir es la palabra de Dios. Algunos oyen la palabra de Dios, pero no la reciben, y no les hace ningún bien. En el capítulo 4 de Marcos, se nos relata una parábola de un sembrador que sembró semilla, la palabra de Dios, en diferentes tipos de tierra. La tierra representaba diferentes tipos de oyentes. He aprendido que cuando yo hablo, no todo el mundo oye lo mismo. Hay 4 tipos de oyentes que están representados por la tierra en esta parábola. Se dice que el primero es tierra al lado del camino. La semilla no entró en absoluto en la tierra, y llegaron las aves y se la comieron. Algunas personas no quieren escuchar nada. No tienen interés alguno en conocer la verdad porque no tienen interés alguno en cambiar. Aunque su vida podría ser desgraciada, no están dispuestos a realizar un cambio. El segundo tipo de oyente del que se nos habla es terreno pedregoso. La semilla entra en la tierra y es inmediatamente recibida, bienvenida y aceptada con alegría, pero no tiene raíces. Cuando llegan los problemas o la persecución, se ofende y se aparta. El tercer tipo de oyente oye la palabra, pero los espinos, las preocupaciones y ansiedades del mundo, las distracciones de la época, los placeres, el glamour y el engaño de las riquezas evitan que la semilla crezca. Podemos ver por esto que incluso quienes están dispuestos a oír no siempre oyen plenamente y de la manera correcta. No oyen con una seria intención de verdaderamente recibir la palabra que oyen. Solamente un oidor en esta parábola la recibe, le da la bienvenida y la acepta y da fruto. Dios desea que demos fruto. Muchas personas actualmente oyen una y otra vez, pero no están escuchando de verdad. Puede que estén sentados en el banco de la iglesia, pero no están escuchando con oídos espirituales. Escuchar casualmente a otros compartir la verdad de la palabra de Dios es como rociar un poco de perfume sobre uno mismo. Uno huele la fragancia, pero en un breve período de tiempo, el efecto se ha ido por completo. Es algo temporal que no tiene valor duradero.
Cuando la palabra de Dios es recibida genuinamente y sinceramente, tiene en ella la capacidad de hacer una obra sorprendente en nuestra alma. Renueva nuestra mente y nos cambia a la imagen de Jesucristo. Si has estado sentado en la iglesia por muchos años y no has experimentado un cambio genuino en tu carácter, pregúntate si estás recibiendo verdaderamente la palabra de Dios. Si no es así, entonces lo único que necesitas hacer es comenzar a escuchar con una actitud diferente. Escucha con una actitud de recibir y respaldar con la acción. Recibir al Espíritu Santo. También se nos enseña que recibamos la guía diaria del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió para sentarse a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo para representarle y actuar en su nombre. Él está presente en nuestras vidas para enseñarnos, orar por medio de nosotros, convencernos de pecado y convencernos de justicia. Él está presente para dirigirnos y guiarnos en todos los asuntos de la vida diaria, tanto espirituales como prácticos. Te insto a considerar al Espíritu Santo una ayuda siempre presente. Se hace referencia a Él como el ayudador. Afortunadamente, Jesús no nos dejó solos para cuidarnos nosotros mismos. Me gusta decir que me alegra que Él no me lanzase la pelota de fútbol, salvarme, y después me dijese que intentase marcar un gol yo sola. Él nos salva por su gracia, y es un poder siempre presente en nuestras vidas, que está a disposición de todo aquel que se entregue y reciba la ayuda de Él. Hay muchas otras cosas que se nos dicen en la palabra de Dios que recibamos sencillamente. Son el perdón de pecados, recompensas, misericordia por nuestros fracasos, convicción de pecado y dirección, solo por nombrar algunas. A pesar de lo que Dios desea darnos, no se vuelve nuestro a menos que los recibamos. Nunca desperdicies esfuerzo intentando conseguir lo que puedes sencillamente recibir mediante la fe. Debemos ser bautizados con una nueva manera de pensar. Nuestra mente debe ser completamente renovada a fin de disfrutar de la plenitud de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La ley y la gracia no pueden mezclarse, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17. Muchos creyentes del Nuevo Pacto siguen viviendo bajo el Antiguo Pacto, o mezclan lo viejo con lo nuevo. Tienen algo de gracia y algo de ley, pero en realidad no tienen una cosa ni la otra. La ley manda que trabajemos para cumplirla, requiere sacrificio por nuestra parte cuando fallamos. El apóstol Pablo enseñó que las obras de la carne y la gracia no podían mezclarse para que ambas cosas no se volvieran inútiles. Él dijo que si es por gracia, su favor y misericordia inmerecidos, ya no está condicionado por obras como ninguna otra cosa que los hombres hayan hecho, porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6. A fin de tener más claridad, podríamos decir que gracia es Jesucristo obrando y ley es el hombre obrando. Dios no necesita nuestra ayuda para salvarnos. La ley detecta el pecado, pero la gracia la conquista. San Agustín. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, debemos vestirnos de una nueva vestidura, nueva naturaleza, y no limitarnos a coser remiendos nuevos en el vestido viejo. Jesús dijo que ningún hombre pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque si lo hace se forma un desgarro peor. Mateo capítulo 9, versículo 16. Ya estamos desgarrados cuando acudimos a Cristo. Él no desea remendar nuestro vestido viejo, nuestra vieja forma de vida, sino que desea eliminarla y darnos otra totalmente nueva. Él nos ofrece un nuevo pacto
y una nueva forma de vivir. Podemos vivir por la fe mediante la cual recibimos la gracia de Dios, en lugar de vivir intentando cumplir la ley a fin de suavizar el enojo de Dios. Aunque es cierto que Dios está enojado contra el pecado, se nos dice que Jesús es la propiciación, sacrificio expiatorio, por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Piensa en el ramo de rosas que un hombre lleva a casa a su esposa para suavizarla cuando ella está enojada con él por haber llegado tarde a cenar. Él entra tranquilamente por la puerta de su hogar con el ramo de rosas delante de él. Sabe que a ella le gustan mucho las rosas y cree que el regalo apaciguará su enojo. Jesús es la ofrenda a Dios que apaciguó su enojo contra toda injusticia. Cuando acudimos al Padre en el nombre de Jesús, es como llevar las rosas delante de nosotros y esperar que ellas nos abran camino para ser aceptados. Jesús dijo, «Nadie llega al Padre sino por mí». Juan capítulo 14, versículo 6. Él es la puerta por la cual entramos y encontramos aceptación y amor. Juan capítulo 10, versículo 9. Algunas buenas obras realizadas para cubrir nuestros pecados no son suficientes. No debemos coser remiendos nuevos en vestidos viejos. Imagina a una mujer que lleva puesto un vestido que tiene 5 años y ha sido lavado muchas veces y está desgastado y descolorido. Se desgarra el vestido el lunes y toma un pedazo de tela nueva, de color brillante, y la cose encima sobre el viejo vestido descolorido. El martes lo rasga 2 veces y hace lo mismo otra vez. Ahora imaginemos que ella repite el proceso cada día durante un mes. ¿No se vería extraño su vestido? Nosotros nos vemos así de necios cuando intentamos mejorar nuestro vestido al coser nuevos remiendos sobre él, en lugar de librarnos del viejo y ponernos el nuevo. Hoy, no necesitamos hacer nada excepto confesar que nuestro vestido está desgarrado, que estamos corrompidos y somos incapaces de hacer ningún bien, y pedirle a Él que nos dé un vestido nuevo. Jesús no vino para añadir a la ley de Moisés, sino para cumplirla y darnos una manera nueva y mejor de acercarnos a Dios. Vino con gracia y verdad. Algunas personas piensan, soy pecador, por tanto, debo ayunar 2 veces por semana, dar dinero y hacer buenas obras, y entonces seré aceptable ante Dios. Pero eso es equivocado. Lo que el pecado debe hacer es recibir gracia, perdón, favor y misericordia como un regalo, y estar agradecido por ello. Entonces puede aprender a hacer cosas buenas, pero ya no las hace para conseguir que Dios le ame y le acepte, sino solamente debido a la sorprendente gracia que ha recibido gratuitamente. Dios no se vende. Él no puede ser comprado con buenas obras de ningún tipo. Debemos entender que nuestros motivos son muy importantes para Dios. Sí, Él desea que sigamos su ejemplo y hagamos cosas buenas, pero sin duda alguna deben hacerse con el motivo correcto. Cualquier buena obra hecha para conseguir algo queda arruinada y no tiene valor alguno delante de Dios. Solo las obras que se hacen debido a que hemos recibido algo sorprendente son valiosas. Dios no amará ni una pizca más al hombre que ore 3 horas cada día y lea largas porciones de la Escritura, de lo que ama aquel que lee y ora menos. El hombre podría amarse y admirarse a sí mismo más, pero Dios no le amará más. Permíteme repetir claramente que Dios no se vende. En No Wonder They Call Him Savior, con razón le llaman Salvador, Max Lucado cuenta una conmovedora historia que quiero compartir contigo. Con el anhelo de dejar su barrio pobre brasileño, Cristina quería ver el mundo. Descontenta con un hogar que tenía solamente un camastro en el piso, un lavabo y una cocina de leña,
ella soñaba con una vida mejor en la ciudad. Una mañana se fue, rompiendo el corazón de su madre. Sabiendo lo que la vida en las calles sería para su joven y atractiva hija, María enseguida hizo las maletas para salir a buscarla. De camino a la parada del autobús, entró en una tienda para obtener una última cosa: fotografías. Se sentó en la cabina fotográfica, cerró la cortina y gastó todo lo que pudo en fotografías de ella misma. Con su bolsa llena de fotografías en blanco y negro, se subió al siguiente autobús hacia Río de Janeiro. María sabía que Cristina no tenía modo alguno de ganar dinero, y también sabía que su hija era demasiado terca para tirar la toalla. Cuando el orgullo se encuentra con el hambre, un ser humano hará cosas que anteriormente eran impensables. Sabiendo eso, María comenzó su búsqueda. Bares, hoteles, clubes nocturnos, cualquier lugar con una reputación para caminantes o prostitutas. Fue a todos ellos, y en cada lugar dejaba su fotografía, pegada en un espejo en el baño, en el tablón de anuncios de un hotel, en la cabina telefónica, y en la parte trasera de cada fotografía escribió una nota. No pasó mucho tiempo antes de que se quedase sin dinero y sin fotografías, y María tuvo que regresar a casa. La llorosa madre iba llorando mientras el autobús comenzaba su largo viaje de regreso a su pequeño pueblo. Una semana más tarde, la joven Cristina descendió por las escaleras del hotel. Su joven rostro se veía cansado. Sus ojos marrones ya no danzaban con la juventud, sino que hablaban de dolor y temor. Su risa estaba rota. Su sueño se había convertido en una pesadilla. Más de 1000 veces hubiera deseado cambiar aquellas incontables camas por su seguro camastro. Sin embargo, su pequeño pueblo estaba, de muchas maneras, demasiado lejos. Cuando llegó al final de las escaleras, sus ojos observaron un rostro familiar. Miró otra vez, y allí, en el espejo del vestíbulo, estaba una pequeña fotografía de su madre. Los ojos de Cristina ardían, y se le hizo un nudo en la garganta mientras cruzaba el vestíbulo y quitaba la fotografía. Escrito en la parte de atrás estaba esta invitación: cualquier cosa que hayas hecho, cualquier cosa en que te hayas convertido, no importa. Por favor, regresa a casa. Ella lo hizo. Cristina no tuvo que volver a comprar el amor de su madre con buenas obras. No se le pidió que hiciera nada excepto regresar a casa. El clamor de Jesús al mundo es: regresa a casa. Cuando yo he hecho un largo viaje, y especialmente si he estado en un país extranjero donde las costumbres y la comida son muy distintos a los míos, me emociona regresar a casa. Puedo relajarme y descansar en casa de una manera que no se parece a ningún otro lugar. Cuando regresamos a casa a Jesús, Él quiere que descansemos en su amor, que no tengamos temor a que Él esté enojado con nosotros debido a la vida que hemos vivido en el pasado. Antes de nada, debemos tener este glorioso fundamento en nuestra vida. Debemos entender plenamente que aunque la ley es santa, no hace santo a ningún hombre, porque el hombre no puede cumplirla. Aunque podría cumplir alguna parte de ella, nunca será capaz de cumplirla toda, porque el hombre es débil e imperfecto. Dios no nos dio la ley esperando que el hombre la cumpliese, sino a fin de que al intentar cumplirla y fracasar, pudiera entender que necesitaba un Salvador. Él envía al Señor Jesús